Me llamo Esperanza Valdés. Tengo 82 años y cada mañana me despierto con el sabor amargo de la traición en la boca. No es el café rancio que preparo desde hace décadas en esta cocina que ha visto pasar 3 generaciones, ni los medicamentos que me mantienen de pie cuando las piernas ya no quieren cargar con el peso de tantos recuerdos. Es el sabor de aquella tarde de octubre de 1991, cuando mi hijo Mauricio apareció en mi puerta con los ojos enrojecidos por el llanto contenido y las manos temblorosas, diciéndome que había dejado a su bebé recién nacido en el hospital porque no podía lidiar con un defectuoso. Defectuoso. Esa palabra se me clavó en el pecho como un cuchillo oxidado y todavía hoy, 32 años después, sigue ahí, pulsando cada vez que la recuerdo. Sebastián tenía apenas 3 meses cuando lo abandonaron como si fuera un objeto roto que ya no servía. 3 meses de vida, y ya había conocido el rechazo más cruel que existe en este mundo, el de su propia sangre, el de las personas que estaban destinadas a amarlo incondicionalmente. Mi nuera Paloma no pudo ni siquiera mirarlo a los ojos antes de marcharse con su maleta rosa y sus excusas perfectamente ensayadas. «No es lo que esperábamos, doña Esperanza», me dijo por teléfono con esa voz fría que siempre me había dado escalofríos, esa voz que usaba cuando hablaba con las empleadas domésticas o con los vendedores ambulantes. «Mauricio dice que es mejor así, para todos». ¿Mejor para quién?, me preguntaba mientras conducía hacia el Hospital General con las manos aferradas al volante de mi viejo Tsuru, como si mi vida dependiera de ello. Para ellos, sin duda, para 2 adultos que habían decidido que el amor tenía condiciones, que la paternidad venía con garantías de devolución. Para un bebé indefenso que necesitaba amor incondicional y había recibido a cambio el silencio más doloroso que existe, definitivamente no. El aire acondicionado del carro se había descompuesto hacía meses, pero ese día ni siquiera sentía el calor agobiante de octubre. Todo mi cuerpo temblaba de una rabia que no había experimentado desde la muerte de mi esposo Roberto 15 años atrás. Mauricio había llamado llorando como un niño pequeño, balbuceando excusas sobre lo que era mejor para todos, sobre no estar preparados para esto, sobre las responsabilidades que no podían asumir. ¿Responsabilidades? Como si cualquier bebé no viniera con responsabilidades, como si la paternidad fuera un contrato con cláusulas de cancelación. Cuando llegué a la unidad de neonatología, el lugar olía a desinfectante y a esa tristeza particular que se acumula en los hospitales como polvo en los rincones olvidados. Las enfermeras me miraron con esa expresión de lástima profesional que había aprendido a odiar durante los meses finales de Roberto. Encontré a Sebastián en una cuna metálica al fondo del pasillo Oyo, envuelto en una manta azul pálida que había visto mejores días, con una etiqueta de identificación que decía simplemente «Bebé Valdés, abandonado». Abandonado. Como si fuera su apellido, su destino, su identidad completa resumida en esa palabra cruel. Sus ojos oscuros me miraron con una intensidad que me desarmó por completo cuando me incliné sobre la cuna. Era pequeño, más frágil de lo que recordaba de mis propios hijos cuando nacieron, pero había algo en su mirada que me recordó inmediatamente a mi difunto esposo. Una determinación silenciosa, una fortaleza que no se aprende en los libros ni se enseña en las escuelas, sino que se nace con ella grabada en el alma como una marca de fuego. La enfermera responsable, una mujer mayor llamada Dolores, con expresión maternal y manos curtidas por décadas de cuidar bebés desechados por sus propias familias, me explicó la situación con palabras cuidadosamente elegidas para no herir, aunque cada una se clavaba en mi corazón como astillas de vidrio. La familia decidió que no podían hacerse cargo, señora Valdés. El bebé es completamente sordo según los estudios que le hicieron. Necesitará cuidados especiales, educación especializada, terapias constantes. Su voz se desvaneció cuando vio la expresión de mi rostro transformarse de tristeza a determinación absoluta. ¿Y?
Le pregunté mientras alzaba al pequeño Sebastián en mis brazos, sintiendo inmediatamente cómo se acurrucaba contra mi pecho, como si hubiera estado esperándome toda su corta vida, como si supiera instintivamente que había llegado alguien que no lo abandonaría jamás. ¿Acaso cree que el amor tiene requisitos auditivos, enfermera? ¿Que para amar a un nieto necesito que me escuche decir te amo? Dolores sonrió por primera vez desde que había llegado, y pude ver en sus ojos que había presenciado demasiadas historias como esta, demasiados bebés abandonados por padres que confundían la perfección física con el amor verdadero. No, señora, no lo creo. ¿Está usted segura de que puede hacerse cargo? No es fácil, y usted... Tengo 65 años, no 90. La interrumpí con más firmeza de la que había mostrado en meses. He criado 3 hijos, enviudado, he manejado una casa y un negocio familiar durante décadas. Creo que puedo arreglármelas con un bebé que no puede oír, pero que obviamente puede amar y ser amado. Los trámites legales fueron un laberinto kafkiano de formularios, entrevistas con trabajadores sociales que cuestionaban mi capacidad de criar a un niño con necesidades especiales a mi edad, y reuniones con abogados que me miraban como si fuera una anciana senil que había perdido el juicio. Mauricio tuvo que firmar papeles renunciando oficialmente a la patria potestad, y recuerdo vívidamente cómo sus manos temblaban cuando escribió su nombre en la línea punteada, sellando legalmente lo que ya había hecho emocionalmente: abandonar a su propio hijo. «Mamá, ¿estás segura de esto?», me preguntó en el despacho del abogado, con la cara de un hombre que había envejecido 10 años en 3 meses. «Yo puedo ayudarte económicamente, pero no puedo. No puedo ser lo que él necesita». Lo miré fijamente, a este hombre de 35 años que había sido mi orgullo durante décadas, que había sido capitán del equipo de fútbol en la preparatoria, que había estudiado administración de empresas con honores, que se había casado con una mujer hermosa y había heredado un negocio próspero, y me di cuenta de que no lo reconocía. El Mauricio que yo había criado jamás habría abandonado a su hijo. Este hombre que tenía enfrente era un extraño que llevaba el nombre de mi hijo, pero había perdido todo lo que realmente importaba. «Lo que él necesita», le respondí con una calma que no sentía, «es amor incondicional. Si no puedes dárselo, entonces tienes razón. No puedes ser lo que él necesita, pero yo sí puedo». No fue fácil. Jamás pretenderé que lo fue. A los 65 años, criarme otro hijo cuando pensé que mis días de maternidad habían terminado décadas atrás significó reorganizar completamente mi vida, mi casa, mi rutina, mi futuro. Las noches sin dormir regresaron con una venganza, pero esta vez mis huesos ya no tenían la elasticidad de los 30 años y mi espalda protestaba cada vez que me levantaba de la cama para atender a Sebastián cuando lloraba en su cuna. Pero Sebastián no era cualquier niño. Desde las primeras semanas pude ver que había algo especial en él, algo que iba más allá de su condición auditiva. Sus ojos seguían cada movimiento con una atención que rayaba en lo sobrenatural, como si estuviera estudiando el mundo con la intensidad de un científico observando una nueva especie. Cuando lloraba, no era el llanto desesperado y sin sentido de muchos bebés. Había patrones, ritmos, como si estuviera tratando de comunicarse en un lenguaje que solo él entendía. Las visitas al pediatra fueron una educación constante en paciencia y advocación. El doctor Hernández, un hombre bondadoso pero claramente incómodo con la situación, me bombardeaba con folletos sobre instituciones especializadas, terapeutas del habla, audífonos experimentales que costaban más que mi carro. «Señora Valdés», me decía en cada consulta, «entiendo su determinación, pero criar a un niño sordo requiere recursos y conocimientos especializados que quizás una abuela vieja no tiene». Terminaba yo su frase. «Doctor, he criado 3 hijos sin manual de instrucciones. Este será el 4. Y el hecho de que no pueda oír no significa que yo no pueda aprender a comunicarme con él. Y aprendí. Dios santo, ¿cómo aprendí?».
Me inscribí en clases de lenguaje de señas en el centro comunitario, donde era por mucho la estudiante de mayor edad entre adolescentes voluntarios y padres jóvenes que habían recibido diagnósticos similares. Mis manos artríticas protestaban al principio, negándose a formar las figuras fluidas que requería este nuevo idioma, pero la motivación es un maestro implacable. Cada noche practicaba frente al espejo de mi tocador, repitiendo una y otra vez las señas básicas: mamá, leche, amor, casa. Sebastián respondió a mis esfuerzos torpes con una paciencia que me humillaba. A los 6 meses ya había establecido sus propias señas rudimentarias para comunicar sus necesidades básicas, movimientos que había inventado instintivamente y que yo aprendí a interpretar como si fuera un código secreto entre nosotros. Cuando tenía hambre, se llevaba la mano a la boca con un movimiento específico. Cuando quería que lo cargara, extendía los brazos pero con los dedos curvados de una manera particular. Cuando estaba contento, aplaudía, pero con un ritmo distintivo que solo usaba cuando estaba verdaderamente feliz. Las miradas de lástima de los vecinos fueron quizás la parte más difícil de aquellos primeros años. En el supermercado, en el parque, en la iglesia, la gente me observaba cargando a Sebastián con esa expresión que mezclaba admiración condescendiente con pena genuina. «Pobrecita doña Esperanza», escuchaba susurrar a las comadres del barrio, «qué carga tan pesada para una mujer de su edad. Y el niño que ni siquiera es normal». Normal. Otra palabra que aprendí a odiar con pasión visceral. Sebastián era más normal que muchos niños que corrían gritando por el parque sin supervisión. Era más atento, más cariñoso, más inteligente que cualquier niño de su edad que hubiera conocido. A los 2 años ya había aprendido más de 50 señas diferentes y había comenzado a combinarlas en frases simples pero coherentes. «Abuela hambre», me decía con sus manitas pequeñas, formando las palabras con una precisión que me dejaba sin aliento. «Sebastián ama a abuela», era su frase favorita, y cada vez que la hacía sentía como si mi corazón fuera a explotar de pura felicidad. Mauricio aparecía ocasionalmente, siempre con esa sonrisa incómoda que había perfeccionado para estas visitas obligatorias y regalos caros que, estoy segura, compraba su nueva secretaria. Juguetes educativos de marca, ropa de diseñador que Sebastián ensuciaba en el jardín como cualquier niño normal, libros ilustrados que nunca leía porque no se tomaba la molestia de sentarse con su hijo el tiempo suficiente para pasar las páginas. «¿Cómo está el niño, mamá?», preguntaba siempre, como si Sebastián fuera un objeto de su propiedad temporal que había dejado en depósito. Nunca lo llamaba por su nombre. Nunca intentó aprender una sola seña para comunicarse con él. Nunca se quedaba más de 1 hora y siempre tenía excusas perfectamente válidas sobre reuniones importantes, compromisos ineludibles, responsabilidades empresariales que no podía posponer. Paloma simplemente dejó de existir en nuestras vidas. Se mudó al otro extremo de la ciudad, cambió de trabajo, de círculo social, de iglesia. Cuando ocasionalmente me la encontraba en el centro comercial o en algún evento social, me saludaba con esa cortesía helada que reservaba para conocidos distantes, como si nunca hubiera estado casada con mi hijo, como si nunca hubiera dado a luz al niño que ahora cargaba en mis brazos. «¿Cómo está usted, doña Esperanza?», me preguntaba con esa voz educada y vacía, evitando cuidadosamente mirar a Sebastián, como si fuera invisible o, peor aún, como si fuera una pesadilla de la que había logrado despertar. «Estoy bien, gracias», respondía yo, apretando un poco más fuerte la mano pequeña de Sebastián. «Estamos bien». Recuerdo vívidamente el día en que Sebastián, con apenas 4 años, me preguntó por qué su papá nunca lo miraba a los ojos cuando venía de visita. Sus pequeñas manos se movían con una gracia que había perfeccionado a través de horas de práctica frente a nuestro espejo de la sala. Cada seña cargada de una tristeza que ningún niño de 4 años debería cargar en sus hombros pequeños. «Papá no mira a Sebastián. ¿Por qué?», me preguntó con esa curiosidad inocente
que rompe el corazón de cualquier adulto que ama a ese niño. Me senté en el suelo junto a él, algo que mis rodillas ya protestaban, pero que sabía que era necesario para esta conversación. Algunas personas tienen miedo de lo que no entienden, mi amor, le expliqué, eligiendo cuidadosamente cada seña para que fuera comprensible para su edad. No, tu papá no entiende que eres perfecto exactamente como eres. ¿Sebastián no perfecto?, me preguntó, y pude ver en sus ojos esa duda terrible que ningún niño debería tener sobre sí mismo. Sebastián es perfectamente perfecto, le respondí, abrazándolo con una fuerza que esperaba pudiera transmitirle toda la certeza que yo sentía. Sebastián es el regalo más grande que abuela ha recibido en toda su vida. Sonrió entonces, esa sonrisa que había iluminado mis días más oscuros durante 4 años, y pude ver que por ahora, al menos, había logrado protegerlo de las dudas que otros habían sembrado sobre su valor como ser humano. Pero sabía que no podría protegerlo para siempre. La primera batalla real llegó cuando Sebastián cumplió 5 años y era hora de inscribirlo en la escuela. El sistema educativo público de los años 90 no estaba preparado para niños como él, y las escuelas privadas que supuestamente ofrecían educación especializada costaban más de lo que yo podía permitirme con mi pensión de viuda y los ahorros que había acumulado durante décadas de administrar cuidadosamente el dinero familiar. La directora de la escuela primaria del barrio, la señora Contreras, una mujer de mediana edad con expresión perpetuamente agotada y una sonrisa que no llegaba nunca a sus ojos, me recibió en su oficina con la resignación de quien había tenido esta conversación demasiadas veces. Las paredes estaban cubiertas de diplomas y certificados que parecían estar ahí más para impresionar que para demostrar competencia real. Señora Valdés, me dijo antes de que yo pudiera siquiera sentarme completamente en la silla de plástico incómoda frente a su escritorio, entiendo su situación, pero nuestra escuela no tiene los recursos necesarios para atender a un niño con las necesidades especiales de Sebastián. Sería injusto para él y para los otros estudiantes. ¿Qué necesidades especiales?, le pregunté, manteniendo mi voz calmada aunque por dentro bullía de indignación. Sebastián sabe leer mejor que muchos niños oyentes de su edad. Conoce números, colores, formas. Es inteligente, educado y no causa problemas. Pero no puede participar en las actividades normales del salón de clases, insistió ella, hojeando una carpeta que obviamente no contenía información sobre Sebastián específicamente, sino formularios genéricos sobre estudiantes con discapacidades. No puede seguir instrucciones verbales, no puede participar en discusiones grupales, no puede oír, la interrumpí. Eso no significa que no pueda aprender. Significa que necesita que le enseñen de manera diferente, no que sea menos capaz. La conversación se extendió durante casi 1 hora, con la señora Contreras repitiendo las mismas objeciones burocráticas y yo contraargumentando con la ferocidad de una madre osa protegiendo a su cachorro. Finalmente, después de amenazar con contactar a la Secretaría de Educación y hacer público el caso de discriminación, logré que aceptaran a Sebastián en periodo de prueba. 3 meses, me dijo la directora con evidente reluctancia. Si no puede adaptarse, tendrá que buscar alternativas. Sebastián no solo se adaptó, floreció como una planta que finalmente recibe la luz solar que necesita. Su maestra, la señorita Patricia, una joven recién graduada de la escuela normal con más entusiasmo que experiencia, se convirtió en nuestra aliada inesperada. Después de las primeras semanas de ajuste mutuo, donde Sebastián le enseñó a ella tanto como ella le enseñaba a él, desarrollaron un sistema de comunicación que funcionaba para ambos. Patricia aprendió las señas básicas, colocaba a Sebastián en la primera fila donde pudiera leer sus labios y utilizaba ayudas visuales para reforzar las lecciones verbales. Sebastián, por su parte, demostró que su concentración era superior a la de cualquier otro estudiante en la clase. Mientras sus compañeros se distraían con ruidos del pasillo, conversaciones de otros salones o el zumbido del ventilador, él mantenía su atención completamente enfocada en la lección.
Sus calificaciones fueron consistentemente las más altas de su generación. Pero los logros académicos no protegían a Sebastián del rechazo social que enfrentaba diariamente. Los otros niños, influenciados por los prejuicios de sus padres y su propia falta de comprensión, lo trataban como una curiosidad, o peor aún, como alguien contagioso. Durante el recreo se quedaba solo en un rincón del patio, leyendo libros que yo le empacaba en su mochila para estos momentos de soledad forzada. «Los niños no juegan conmigo», me contó una tarde mientras hacíamos la tarea en la mesa de la cocina. Sus manos formaban las señas con menos energía de la usual, y pude ver la tristeza acumulándose en sus ojos como agua en un vaso que está a punto de desbordarse. «¿Tú quieres jugar con ellos?», le pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Sebastián era un niño sociable por naturaleza, curioso sobre otros niños, pero había aprendido a reprimir estos impulsos después de demasiados rechazos. «Sí», admitió. Y luego añadió con una sabiduría que me partió el corazón: «Pero ellos tienen miedo de Sebastián». Esa noche, después de que se durmió, lloré por primera vez desde que lo había traído a casa del hospital. Lloré por la inocencia que estaba perdiendo demasiado pronto, por la soledad que ningún niño debería experimentar, por la crueldad casual de otros niños que no sabían que sus palabras y acciones estaban moldeando el carácter de alguien que llegaría a ser extraordinario. Pero también lloré de orgullo, porque a pesar de todo el rechazo que enfrentaba, Sebastián nunca se volvió amargo o resentido. Mantenía una bondad natural que me asombraba día tras día. La situación comenzó a cambiar cuando llegó un nuevo estudiante a la clase de Sebastián. Diego, un niño tímido cuyos padres se habían mudado de Guadalajara por trabajo, no tenía los prejuicios arraigados de los niños locales. Durante su primer día de clase, mientras otros estudiantes susurraban y señalaban a Sebastián, Diego simplemente se acercó durante el recreo y se sentó junto a él en el rincón donde siempre leía solo. Sebastián me contó esa tarde, con más animación de la que había mostrado en meses, que Diego había intentado comunicarse con él usando gestos inventados y dibujos en la tierra. No era lenguaje de señas real, pero era comunicación genuina, y eso marcó toda la diferencia del mundo. «Diego, buen amigo», me dijo, y pude ver que su mundo social había comenzado a expandirse por primera vez en años. Diego se convirtió en el puente entre Sebastián y el resto de la clase. Otros niños, viendo que alguien más interactuaba normalmente con Sebastián, comenzaron a acercarse tímidamente. La señorita Patricia aprovechó esta apertura para hacer de la inclusión una lección para toda la clase, enseñándoles señas básicas y explicándoles que ser diferente no significa ser inferior. Para cuando Sebastián terminó la primaria, ya no era el niño solitario del rincón. Tenía un grupo pequeño pero leal de amigos que habían aprendido a comunicarse con él, y más importante aún, había desarrollado una confianza en sí mismo que sería fundamental para enfrentar los desafíos que vendrían. Mauricio apareció en la ceremonia de graduación de 6º grado, llegando tarde y saliendo temprano, pero al menos llegó. Se sentó en la parte trasera del auditorio, evitando hacer contacto visual conmigo o con Sebastián, pero aplaudió cuando mencionaron que Sebastián había obtenido el premio al mejor promedio académico de su generación. Después de la ceremonia, se acercó brevemente para felicitarlo. «Felicidades, hijo», le dijo, hablando hacia él pero sin mirarlo directamente, como si las palabras fueran dirigidas al aire entre ellos. Sebastián leyó sus labios y respondió con señas. «Gracias, papá». Mauricio no entendió la respuesta y se alejó rápidamente, claramente incómodo. Sebastián me miró con esa expresión que había perfeccionado durante años de desilusiones paternas, una mezcla de tristeza y resignación que ningún niño de 12 años debería haber dominado tan completamente. «Está bien, abuela», me dijo con sus manos. «Sebastián tiene mejor familia». Y tenía razón. La familia que había construido durante esos años, yo, la señorita Patricia, Diego y sus otros amigos, incluso Dolores, la enfermera que seguía visitándonos ocasionalmente,
Era más real y más sólida que la familia biológica que lo había rechazado. Los años de secundaria trajeron desafíos completamente nuevos. Las hormonas adolescentes son complicadas para cualquier joven, pero para Sebastián, quien ya enfrentaba barreras de comunicación y aislamiento social, la adolescencia se convirtió en un campo minado emocional que navegamos juntos con más tropiezos que éxitos. A los 13 años, Sebastián había desarrollado no solo físicamente, sino también intelectualmente de maneras que me asombraban diariamente. Su comprensión de lectura estaba a años por delante de sus compañeros y había comenzado a mostrar un interés particular por las matemáticas y las ciencias sociales. Pero también había comenzado a hacer preguntas más profundas sobre su situación familiar, preguntas que yo no siempre sabía cómo responder sin causarle más dolor. ¿Por qué papá no aprendió señas?, me preguntó una tarde mientras revisábamos su tarea de historia. Estábamos sentados en la mesa de la cocina, la misma donde habíamos pasado cientos de horas haciendo tareas durante los años anteriores. Pero ahora él era lo suficientemente alto como para no necesitar el cojín extra en su silla. Era una pregunta que había estado evitando durante años, pero sabía que eventualmente llegaría el momento de enfrentarla con honestidad. Sebastián ya no era el niño pequeño que podía consolarse con explicaciones simples sobre personas que no entienden. «Porque tu papá tiene miedo», le respondí finalmente, eligiendo mis palabras cuidadosamente. «Tiene miedo de enfrentar sus propios errores, miedo de admitir que se equivocó cuando te abandonó, miedo de descubrir que perdió la oportunidad de conocer a la persona maravillosa que te has convertido». Sebastián procesó esta información en silencio durante varios minutos. Su expresión seria de una manera que me recordó dolorosamente a su abuelo Roberto cuando enfrentaba decisiones difíciles en el negocio. ¿Sebastián asusta a papá?, me preguntó entonces, y pude ver en sus ojos que había estado cargando con esta duda durante mucho tiempo. «No, mi amor», le respondí, levantándome para abrazarlo, aunque ahora tenía que estirarme un poco para alcanzar sus hombros. «Tu papá se asusta a sí mismo. Tú no tienes nada que ver con sus miedos». Fue durante estos años adolescentes que comencé a ver destellos del hombre en que se convertiría Sebastián. Su inteligencia emocional era extraordinaria, desarrollada probablemente por años de tener que interpretar señales no verbales y leer las expresiones faciales de las personas con mayor atención que los adolescentes oyentes. Podía detectar cuando yo estaba preocupada por algo antes de que yo misma me diera cuenta completamente, y había desarrollado una empatía que me humillaba constantemente. La secundaria fue académicamente exitosa, pero socialmente compleja. Los adolescentes pueden ser crueles de maneras que los niños pequeños ni siquiera imaginan, y Sebastián enfrentó su parte de bullying y exclusión. Pero también encontró su lugar en el club de debate, donde su capacidad de procesar información rápidamente y presentar argumentos lógicos lo convirtió en uno de los miembros más valiosos del equipo. Su entrenador de debate, el profesor Ramírez, se convirtió en otra figura paterna en su vida. Era un hombre mayor, cerca de la jubilación, que había enseñado durante décadas y había visto todo tipo de estudiantes. Aprendió lenguaje de señas básico para comunicarse mejor con Sebastián, pero más importante aún, reconoció y cultivó sus talentos naturales para el liderazgo y la argumentación. Su nieto tiene un don para analizar problemas complejos y encontrar soluciones creativas, me dijo durante una reunión de padres de familia. Es el tipo de mente que cambia industrias enteras cuando crece. Durante esos años, Mauricio continuó con sus visitas esporádicas, pero algo había cambiado en la dinámica entre él y Sebastián. Mi nieto ya no esperaba ansiosamente estas visitas, como lo había hecho cuando era niño. Había aprendido a no depender emocionalmente de alguien que consistentemente lo decepcionaba, una lección dura pero necesaria que le serviría bien en el futuro. Las conversaciones entre padre e hijo se habían vuelto stilted y formales, con Mauricio haciendo preguntas genéricas sobre la escuela y Sebastián respondiendo con cortesía distante. Ya no intentaba iniciar conversaciones más profundas
o compartir sus logros y frustraciones diarias. Había aprendido que su padre no estaba realmente interesado en conocerlo como persona. Fue durante su último año de secundaria que Sebastián comenzó a mostrar interés en el negocio familiar. Valdés Construcciones había sido fundada por mi esposo Roberto en los años 60 y bajo la administración de Mauricio durante las 2 décadas posteriores, había crecido hasta convertirse en una empresa respetable, pero no excepcional. Generaba suficientes ingresos para mantener un estilo de vida cómodo, pero no había innovado o expandido significativamente durante años. ¿Qué hace exactamente la empresa de la familia?, me preguntó Sebastián una tarde mientras hojeaba unos documentos financieros que había encontrado en el escritorio de mi habitación. Siempre había sido curioso, pero ahora su curiosidad tenía un enfoque más específico y adulto. Construimos casas, edificios pequeños, remodelaciones comerciales, le expliqué. Tu abuelo Roberto la fundó cuando tu papá era pequeño. Era su sueño dejar algo sólido para las futuras generaciones. ¿Puedo visitarla algún día?, me preguntó, y algo en su expresión me hizo sospechar que esta no era una pregunta casual de adolescente curioso. Arreglé una visita para el siguiente sábado, sin decirle a Mauricio que llevaría a Sebastián. No porque quisiera crear una situación incómoda, sino porque sabía que mi hijo encontraría excusas para posponerla indefinidamente si se lo mencionaba con anticipación. La oficina de Valdés Construcciones ocupaba el segundo piso de un edificio comercial en el centro de la ciudad, con ventanas que daban a la plaza principal y una vista parcial de la catedral. Era un espacio funcional pero no impresionante, con escritorios de metal gris, archiveros abarrotados y esa mezcla particular de olores que caracteriza a las oficinas que han estado en funcionamiento durante décadas. Papel viejo, café recalentado y el leve aroma de los productos de construcción. Mauricio estaba en una reunión cuando llegamos, así que su asistente, la señora Carmen, nos hizo el recorrido inicial. Sebastián observaba todo con una intensidad que me recordó a sus primeros días de vida, cuando estudiaba cada detalle de su entorno, como si estuviera memorizando información crucial para el futuro. ¿Cuántos empleados tienen?, le preguntó a Carmen usando un bloc de notas, ya que ella no sabía señas, y él había aprendido a adaptar su comunicación según las circunstancias. 23 en total, respondió ella, claramente nerviosa por la presencia inesperada del hijo abandonado del jefe. 2 en oficina, 11 en campo. Sebastián anotó esta información y continuó haciendo preguntas específicas sobre los tipos de proyectos, los clientes principales, los márgenes de ganancia. Sus preguntas eran sorprendentemente sofisticadas para un adolescente de 16 años, y pude ver que Carmen se sentía cada vez más incómoda tratando de responder temas que obviamente estaban fuera de su área de conocimiento. Cuando Mauricio finalmente salió de su reunión y nos encontró en la sala de juntas, su expresión pasó rápidamente de sorpresa a incomodidad visible. No había visto a Sebastián en persona durante varios meses, y el crecimiento físico de su hijo lo tomó claramente desprevenido. «Mamá, no sabía que vendrían hoy», dijo, dirigiéndose a mí pero evitando cuidadosamente hacer contacto visual con Sebastián. «Estoy bastante ocupado con...». Sebastián quería conocer la empresa familiar, le interrumpí con firmeza. «Creo que tiene derecho a saber sobre el legado de su abuelo». Por los siguientes 30 minutos, Mauricio nos mostró las instalaciones con la rigidez de un guía turístico profesional pero sin calor personal. Señaló los diferentes departamentos, explicó los procesos básicos, mostró algunos planos de proyectos actuales. Sebastián tomaba notas constantemente, hacía preguntas inteligentes que Mauricio respondía con sorpresa mal disimulada, como si no hubiera esperado que su hijo fuera capaz de entender conceptos comerciales complejos. ¿Por qué no han expandido a proyectos residenciales de lujo?, escribió Sebastián en su blog, mostrándole la pregunta a su padre. Mauricio leyó la pregunta 2 veces antes de responder, claramente sorprendido por la sofisticación del planteamiento. Es
Es un mercado competitivo, respondió finalmente. Requiere contactos que no tenemos, capital que no queremos arriesgar. Sebastián anotó algo más y se lo mostró. ¿Han considerado asociaciones estratégicas con arquitectos especializados? Pude ver que esta pregunta había tocado un nervio. Mauricio se quedó callado durante varios segundos y por primera vez en años realmente miró a su hijo directamente a los ojos. No con la incomodidad usual, sino con algo que se parecía peligrosamente al respeto. No, admitió finalmente, no lo habíamos considerado. Esa noche, después de que regresamos a casa, Sebastián se quedó despierto hasta tarde investigando en Internet sobre la industria de la construcción, estudiando las tendencias del mercado, analizando las estrategias de las empresas competidoras. Cuando bajé por un vaso de agua a medianoche, lo encontré en la computadora de la sala, rodeado de libros de la biblioteca sobre administración de empresas que había pedido prestados sin decirme nada. ¿No puedes dormir?, le pregunté, sentándome junto a él en el sofá. Empresa familiar tiene potencial, me respondió con señas, sus ojos brillando con un tipo de emoción que no había visto en él desde que había descubierto su pasión por el debate. Pero papá no ve oportunidades, tiene miedo de cambios. ¿Y tú no tienes miedo?, le pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Sebastián había enfrentado rechazo, discriminación y abandono desde el día que nació. Los riesgos empresariales probablemente le parecían manejables en comparación. Miedo de no intentar, me respondió. Abuelo Roberto construyó algo bueno. Puede ser algo grande. Fue en ese momento que supe que mi nieto había encontrado su verdadera vocación. No era solo curiosidad adolescente o rebelión generacional. Era reconocimiento instintivo de su propio destino. Los años de preparatoria fueron transformadores para Sebastián de maneras que yo no había anticipado completamente. Su interés por la empresa familiar se había convertido en una verdadera pasión, pero una pasión informada por estudios serios y análisis cuidadoso. Se inscribió en todas las clases de matemáticas avanzadas disponibles, tomó cursos de economía como materia optativa y comenzó a leer vorazmente sobre administración de empresas y estrategia comercial. Su consejero académico, el licenciado Torres, me llamó durante su segundo año para discutir las opciones universitarias de Sebastián. Señora Valdés, me dijo durante nuestra reunión en su oficina repleta de folletos universitarios y pósters motivacionales, Sebastián tiene las calificaciones y las aptitudes para ingresar a cualquier universidad del país. Sus puntajes en los exámenes estandarizados están en el percentil más alto, y su ensayo de admisión sobre superar adversidades es simplemente excepcional. ¿Qué universidades recomendaría?, le pregunté, aunque ya sospechaba hacia dónde se dirigía esta conversación. El Tecnológico de Monterrey tiene un programa excelente de administración de empresas y están muy avanzados en términos de inclusión para estudiantes con discapacidades. La UNAM también sería una opción extraordinaria. Pero señora Valdés, debo ser honesto con usted. Sebastián ha expresado interés específico en quedarse local para poder seguir involucrado con la empresa familiar. Eso limitaría significativamente sus opciones. Esa noche hablé con Sebastián sobre la conversación con el licenciado Torres. Estábamos cenando en la cocina, como habíamos hecho durante tantos años, pero ahora él era casi tan alto como yo cuando estaba sentado, y sus manos se movían con la confianza de alguien que había dominado completamente su forma de comunicación. ¿Quieres ir a una universidad de prestigio?, le pregunté directamente. No tienes que quedarte aquí por mí, ni por la empresa. Tienes el mundo entero disponible. Sebastián consideró mi pregunta durante varios minutos antes de responder, masticando pensativamente el pollo que había preparado según la receta de su bisabuela. Abuela, me dijo finalmente, Sebastián quiere construir algo importante. Algo que dure. Universidad prestigiosa puede enseñar teorías, pero práctica real está aquí. Familia necesita a Sebastián, aunque no sabe todavía. ¿Estás seguro de que no es solo porque quieres demostrarle algo a tu papá?, le pregunté,
porque había aprendido durante estos años que la honestidad directa era la única forma de comunicarme efectivamente con él. Su respuesta me sorprendió por su madurez. Tal vez al principio sí, pero ahora es más grande que eso. Sebastián, ves oportunidades que papá no ve. Puede hacer empresa algo especial, algo que ayude más gente, que emplee más familias, que construya cosas importantes para comunidad. Y así fue como Sebastián decidió estudiar en la universidad local, especializándose en administración de empresas con una concentración en construcción y desarrollo urbano. No fue una decisión que tomó a la ligera o por falta de ambición, sino porque había desarrollado una visión específica para su futuro que requería mantenerse cerca de casa. Durante sus años universitarios, comenzó a trabajar medio tiempo en Valdés Construcciones, oficialmente como asistente administrativo, pero extraoficialmente como observador y analista de todos los aspectos del negocio. Mauricio había accedido a contratarlo después de mucha persuasión de mi parte, pero estableció límites claros sobre sus responsabilidades y acceso a información financiera sensible. Es solo temporal, me había dicho Mauricio cuando finalmente aceptó la propuesta, hasta que termine la universidad y encuentre su propio camino. Pero incluso en este rol limitado, Sebastián comenzó a hacer contribuciones significativas. Su capacidad de concentración, desarrollada durante años de tener que enfocar visualmente toda su atención para comunicarse efectivamente, lo convertía en un analista excepcional de documentos y procesos. Identificó ineficiencias en los procesos de compra, encontró errores en contratos que habían pasado desapercibidos durante meses y desarrolló sistemas de organización que ahorraron tiempo y dinero significativos. Los otros empleados inicialmente lo trataron con la mezcla usual de curiosidad e incomodidad que Sebastián había enfrentado toda su vida, pero gradualmente comenzaron a reconocer su competencia y dedicación. Carmen, la asistente administrativa que nos había hecho el recorrido años atrás, se convirtió en una aliada particular después de que Sebastián implementó un sistema de archivo que redujo el tiempo que ella perdía buscando documentos perdidos. Su nieto es muy inteligente, me comentó durante una de mis visitas ocasionales a la oficina, y trabajador, no como algunos jóvenes que creen que merecen todo sin esfuerzo. Pero fue durante una crisis particular que Sebastián realmente demostró su valor potencial para la empresa. Valdés Construcciones había firmado un contrato importante para construir un complejo de oficinas para el gobierno municipal, pero el proyecto se había retrasado significativamente debido a problemas con permisos y coordinación entre contratistas. Las penalizaciones por retraso estaban acumulándose y existía la posibilidad real de que la empresa perdiera dinero en lugar de ganar con este proyecto. Mauricio estaba desesperado, trabajando 18 horas al día tratando de resolver los problemas, pero cada solución que intentaba parecía crear dos problemas nuevos. Fue entonces cuando Sebastián se acercó a él con una propuesta detallada. Había estado observando la situación durante semanas, analizando los contratos, estudiando los cronogramas, comunicándose con empleados clave para entender exactamente dónde estaban los cuellos de botella. Su propuesta era reorganizar completamente la secuencia de construcción, renegociar algunos contratos con subcontratistas e implementar un sistema de coordinación más eficiente entre los diferentes equipos. Es arriesgado, le escribió a su padre en una nota detallada, pero es la única forma de terminar a tiempo y dentro del presupuesto. Mauricio inicialmente rechazó la propuesta. Era demasiado radical, demasiado diferente de cómo siempre habían hecho las cosas, demasiado riesgoso para confiárselo a un estudiante universitario sin experiencia real en construcción. Pero cuando quedó claro que las aproximaciones tradicionales no estaban funcionando y que la empresa enfrentaba la posibilidad de pérdidas significativas y daño reputacional, Mauricio finalmente accedió a aprobar el plan de Sebastián. Los resultados fueron espectaculares. No solo terminaron el proyecto a tiempo, sino que lo completaron ligeramente bajo presupuesto y con una calidad que impresionó tanto al cliente
que inmediatamente les ofrecieron 2 contratos adicionales. ¿Cómo supiste que funcionaría?, le preguntó Mauricio a Sebastián después de que recibieron el pago final del proyecto. La respuesta de Sebastián fue simple pero reveladora. Observé. Escuché con ojos en lugar de oídos. Vi problemas que otros no notaron porque estaban demasiado ocupados hablando para prestar atención. Fue después de este éxito que la dinámica entre padre e hijo comenzó a cambiar sutilmente. Mauricio empezó a consultar a Sebastián sobre otros proyectos, inicialmente de manera informal, pero gradualmente con más frecuencia y seriedad. Sebastián, por su parte, se había ganado el respeto no solo de su padre, sino de todos los empleados de la empresa. Durante su último año universitario, Sebastián desarrolló su tesis sobre innovación en la industria de la construcción, específicamente enfocándose en cómo las empresas familiares tradicionales podían adaptarse a las demandas cambiantes del mercado sin perder su identidad fundamental. Su asesor de tesis, el Dr. Mendoza, un profesor distinguido con décadas de experiencia consultando para empresas grandes, quedó tan impresionado con el trabajo que recomendó que Sebastián considerara continuar con estudios de maestría. Su análisis de caso sobre Valdés Construcciones es excepcional, me dijo el Dr. Mendoza durante la presentación final de tesis. Muestra una comprensión intuitiva de la dinámica empresarial que normalmente toma años desarrollar. Pero Sebastián ya había decidido que su educación práctica era más valiosa que cualquier grado adicional que pudiera obtener. El día después de su graduación, se presentó en la oficina de su padre con una propuesta formal para unirse a la empresa como socio junior. La propuesta que presentó ese día era un documento de 30 páginas que detallaba una visión completa para la expansión y modernización de Valdés Construcciones. Había identificado nichos de mercado específicos que la empresa podría ocupar, desarrollado estrategias para mejorar los márgenes de ganancia y creado un plan quinquenal que podría triplicar el tamaño de la empresa sin comprometer su estabilidad financiera. Mauricio leyó la propuesta durante el fin de semana y el lunes por la mañana pidió una reunión con Sebastián en la sala de juntas. «Esto es ambicioso», le dijo, hojeando las páginas llenas de gráficos, proyecciones financieras y análisis de mercado. «Muy ambicioso. ¿Estás seguro de que podemos hacerlo?». La respuesta de Sebastián fue firme. «Seguros nunca estamos de nada, pero preparados sí podemos estar, y yo estoy preparado». Lo que siguió durante los próximos 5 años fue la transformación más dramática en la historia de Valdés Construcciones. Sebastián no solo se unió a la empresa como socio junior, gradualmente se convirtió en la fuerza impulsora detrás de cada decisión importante, cada nueva iniciativa, cada paso hacia la modernización de una empresa que había operado de la misma manera durante décadas. Su primera innovación importante fue establecer una división especializada en construcción sostenible, un concepto que apenas estaba comenzando a ganar tracción en nuestro mercado local, pero que Sebastián había identificado como una tendencia inevitable. Invirtieron en capacitación para empleados, certificaciones ambientales y tecnologías de construcción verde que inicialmente parecían caras, pero que rápidamente se pagaron solas cuando comenzaron a ganar contratos con clientes conscientes del medio ambiente. «Los desarrolladores van a exigir esto en 5 años», le explicó a su padre durante una de sus presentaciones semanales. «Podemos ser líderes ahora o seguidores después». Mauricio, que había pasado décadas evitando riesgos y manteniéndose con métodos probados, inicialmente resistió muchas de las propuestas de Sebastián, pero los resultados hablaban por sí mismos. Cada innovación que implementaban generaba más trabajo, mejores márgenes y una reputación creciente como una empresa progresista y confiable. La segunda transformación importante fue la cultura empresarial interna. Sebastián implementó programas de capacitación continua para empleados, estableció sistemas de comunicación más eficientes y creó un ambiente de trabajo donde las ideas podían venir de cualquier nivel de la organización. Su propia experiencia como alguien que había sido subestimado
debido a una diferencia percibida, lo hizo especialmente sensible a aprovechar el potencial no reconocido en otros. Contrató a María Elena, una ingeniera civil recién graduada que había sido rechazada por otras empresas porque sus entrevistadores dudaban de que una mujer joven pudiera manejar los aspectos físicos demandantes de los trabajos de construcción. Bajo la mentoría de Sebastián, se convirtió en una de las supervisoras de proyecto más competentes de la empresa. También estableció un programa de aprendizaje para jóvenes del barrio que no habían tenido oportunidades de educación superior, ofreciéndoles capacitación práctica en oficios de construcción junto con clases de alfabetización financiera y desarrollo personal. Muchos de estos jóvenes, que habían sido considerados casos perdidos por otras instituciones, florecieron bajo un sistema que valoraba el potencial sobre los antecedentes. ¿Por qué haces esto?, le preguntó Mauricio un día después de aprobar el presupuesto para expandir el programa de aprendizaje. Es caro, y no todos van a aprovechar la oportunidad. La respuesta de Sebastián fue simple pero profunda, porque alguien me dio oportunidad cuando otros no lo hicieron. Ahora es mi turno. Para el tercer año de sociedad, Valdés Construcciones había triplicado su número de empleados y quintuplicado sus ingresos anuales. Habían completado proyectos en 3 estados diferentes, establecido alianzas con algunas de las firmas de arquitectura más prestigiosas del país y desarrollado una especialización en construcción de hospitales y centros educativos que los había convertido en líderes reconocidos en ese nicho específico. Pero el verdadero punto de inflexión llegó cuando Mauricio sufrió su infarto. Era un martes por la tarde, a finales de marzo. Yo estaba en mi jardín, podando las rosas cuando sonó el teléfono. Carmen estaba llorando cuando me explicó que habían llevado a Mauricio al hospital en ambulancia después de que se desplomara durante una reunión con clientes. Cuando llegué al hospital encontré a Sebastián en la sala de espera, vestido con su traje de trabajo, pero con una expresión de preocupación genuina que me recordó al niño pequeño que solía consolarlo cuando tenía pesadillas. ¿Cómo está?, le pregunté, aunque podía ver en su rostro que la situación era seria. Estable, me respondió con señas, pero grave. Doctor dice que necesita cirugía. Las siguientes horas fueron una mezcla confusa de doctores explicando procedimientos, formularios que firmar y esa espera terrible que caracteriza las crisis médicas. Pero lo que más me impactó fue ver cómo Sebastián inmediatamente asumió la responsabilidad de mantener funcionando la empresa mientras su padre estaba incapacitado. Sin drama, sin grandes declaraciones, simplemente comenzó a tomar las decisiones que necesitaban tomarse. Reprogramó reuniones, reasignó responsabilidades, comunicó la situación a empleados y clientes de manera que mantuvo la confianza sin minimizar la seriedad de las circunstancias. Durante las 3 semanas que Mauricio estuvo hospitalizado y en recuperación inicial, Sebastián dirigió Valdés Construcciones como si hubiera estado preparándose para este momento toda su vida. Los proyectos continuaron en cronograma, los clientes fueron atendidos profesionalmente y los empleados mantuvieron su moral alta debido a su liderazgo calmado y competente. Cuando Mauricio finalmente regresó a la oficina, encontró una empresa que no solo había sobrevivido su ausencia, sino que había prosperado. Los números del mes habían sido los mejores en la historia de la empresa y habían cerrado 2 contratos importantes que posicionarían a Valdés Construcciones para un crecimiento sostenido durante los próximos años. ¿Cómo lo hiciste?, le preguntó Mauricio a Sebastián durante su primera reunión después de regresar al trabajo. Hice lo que me enseñaste, respondió Sebastián, aunque ambos sabían que esto no era completamente cierto. Lo que había hecho era aplicar todo lo que había aprendido observando, estudiando y preparándose durante años para exactamente esta oportunidad. Fue entonces cuando Mauricio tomó la decisión que cambiaría todo. Creo que debería retirarme, me confesó Mauricio una tarde mientras tomábamos café en mi jardín. Sus manos temblaban ligeramente cuando levantaba la taza, secuela del infarto que le había dado una nueva perspectiva sobre la mortalidad y las prioridades. Sebastián nació para esto, mamá.
Yo solo estaba ocupando su lugar. Por primera vez en décadas vi arrepentimiento genuino en los ojos de mi hijo, mezclado con algo que podría haber sido orgullo paternal si no hubiera llegado tan tarde en la historia. La transición fue gradual pero inevitable. Durante los siguientes meses, Mauricio comenzó a transferir responsabilidades de manera más formal, llevando a Sebastián a reuniones con banqueros, presentándolo a contactos clave en la industria y, más importante aún, comenzando a referirse a él como mi socio en lugar de el hijo de mi madre o simplemente Sebastián. El cambio en la dinámica familiar era observable incluso para alguien como yo, que había sido testigo de sus interacciones durante tantos años. Mauricio comenzó a hacer esfuerzos genuinos para comunicarse mejor con Sebastián, incluso inscribiéndose finalmente en clases de lenguaje de señas en el centro comunitario donde yo había aprendido décadas atrás. ¿Por qué ahora?, le pregunté cuando me contó sobre las clases. Porque me di cuenta de que he perdido 30 años de conversaciones con mi hijo, me respondió, y pude escuchar en su voz el peso completo de esa pérdida. No puedo recuperar ese tiempo, pero puedo tratar de no perder más. Las primeras conversaciones directas entre padre e hijo, sin intermediarios ni notas escritas, fueron torpes y emotivas. Mauricio luchaba con la gramática básica del lenguaje de señas, y Sebastián tenía que repetir pacientemente conceptos simples. Pero había algo hermoso en ver a un hombre de 60 años aprendiendo un nuevo idioma para comunicarse con el hijo que había ignorado durante tanto tiempo. ¿Puedes perdonarme?, le preguntó Mauricio a Sebastián durante una de estas sesiones de práctica en mi sala, sus señas imperfectas pero sinceras. La respuesta de Sebastián fue inmediata. Ya perdoné hace años, ahora necesitamos construir futuro. Sebastián asumió oficialmente la presidencia de Valdés Construcciones en una ceremonia pequeña pero significativa el día de su 30º cumpleaños. No hubo grandes celebraciones públicas ni artículos en periódicos, simplemente una reunión de empleados donde Mauricio anunció oficialmente su retiro y la promoción de Sebastián a CEO de la empresa. El discurso que Sebastián dio ese día fue breve pero memorable. Usando tanto señas como interpretación verbal para que todos pudieran entender, habló sobre honrar el legado de su abuelo Roberto mientras construía un futuro que fuera inclusivo, innovador y socialmente responsable. Esta empresa lleva nuestro apellido, dijo, pero representa algo más grande que cualquier familia individual. Representa oportunidades para nuestros empleados, soluciones para nuestros clientes y contribuciones para nuestra comunidad. Mi trabajo es asegurar que sigamos mereciendo la confianza que depositan en nosotros. Los resultados bajo el liderazgo completo de Sebastián fueron espectaculares. En 5 años, Valdés Construcciones se convirtió en una empresa reconocida nacionalmente, especializada en proyectos de construcción sostenible y desarrollo urbano responsable. Empleaba a más de 500 personas, había completado proyectos en una docena de estados y había establecido una fundación corporativa que proporcionaba becas de construcción y capacitación vocacional para jóvenes de comunidades marginadas. Pero más allá de los números financieros, lo que más me orgullecía era ver cómo Sebastián había usado su posición para crear oportunidades para otros que, como él, habían sido subestimados o ignorados por sus diferencias. La empresa tenía uno de los porcentajes más altos de empleados con discapacidades en la industria, no como gestos de caridad, sino porque Sebastián había demostrado que la diversidad verdadera mejoraba la innovación y la productividad. María Elena, la ingeniera civil que había contratado años atrás, ahora dirigía la división de proyectos especiales. Varios de los jóvenes del programa de aprendizaje habían avanzado a posiciones de supervisión. La empresa había desarrollado especializaciones en construcción accesible que habían establecido nuevos estándares en la industria. Hoy, mientras escribo estas líneas en mi mecedora favorita, viendo a través de la ventana el último proyecto que mi nieto está supervisando, un complejo de viviendas accesibles para adultos mayores
que será un modelo para desarrollos similares en todo el país. Siento una satisfacción profunda que va más allá del orgullo maternal o abuelal. Sebastián tiene 35 años ahora, y cada línea alrededor de sus ojos cuenta una historia de perseverancia, innovación y triunfo sobre circunstancias que habrían derrotado a personas menos determinadas. Se casó hace 3 años con Elena, una arquitecta brillante que también es sorda y que se ha convertido en su socia tanto en la vida personal como en muchos proyectos profesionales. La semana pasada me enseñó la ecografía de su primer hijo, mi bisnieto. Mientras sus manos me describían la emoción y el terror de convertirse en padre, no pude evitar pensar en aquel día en el hospital cuando lo tomé en mis brazos por primera vez, cuando era apenas un bebé abandonado con una etiqueta que decía defectuoso. ¿Tienes miedo?, le pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Sebastián había enfrentado desafíos toda su vida. La paternidad sería solo otro desafío que abordaría con la misma determinación meticulosa que había aplicado a todo lo demás. Miedo de no ser suficiente, me confesó, una vulnerabilidad que raramente mostraba incluso conmigo. Miedo de repetir los errores de mi padre, de no estar presente cuando mi hijo me necesite. Tu padre cometió un solo error, le respondí, tomando sus manos entre las mías como había hecho tantas veces durante los últimos 35 años. Te abandonó. Tú nunca harías eso. Es imposible que lo hagas, porque conoces el dolor de ser abandonado y harías cualquier cosa para proteger a tu hijo de experimentarlo. Sonrió entonces, esa sonrisa que había iluminado mis días más oscuros durante más de 3 décadas, y pude ver que había encontrado la tranquilidad que necesitaba. Mauricio, ahora completamente retirado y con la salud estabilizada después de varios sustos médicos adicionales, pasa más tiempo con nosotros que en todos los años anteriores combinados. Ha aprendido a comunicarse fluidamente en lenguaje de señas, aunque llegó tarde, muy tarde. Sus conversaciones con Sebastián ya no requieren intérpretes, y ocasionalmente puedo verlos discutiendo estrategias de negocio o compartiendo chistes que solo ellos entienden. Es un tipo de relación que debería haber existido durante décadas, pero que al menos existe ahora. Algunas heridas nunca sanan completamente, pero otras se transforman en fortalezas. Y mientras lo veo alejarse esta mañana hacia el sitio de obra, con el sol dibujando su sombra firme sobre el camino, sé que todo valió la pena, cada noche sin dormir, cada lágrima. Porque él llevó nuestro apellido más lejos de lo que jamás me atreví a soñar.